¿Qué tal? Dios los bendiga mucho, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más estamos, por la gracia del Señor, ante este medio como para que sigamos compartiendo la palabra del Señor, que tanta bendición trae a nuestras vidas. Hoy quería compartir un tema que parte de una palabra que está, digamos, permanentemente en uso en nuestra sociedad, ¿no? El Señor me mostraba acerca del significado de la libertad, la palabra libertad, ¿no? La palabra libertad es una palabra, si se quiere, grandilocuente, es una palabra que es permanentemente evocada en los ámbitos políticos. Grandes revoluciones se han hecho bajo los auspicios de querer conquistar algún tipo de libertad, ¿no? Hoy se habla muchísimo de la libertad para la mujer, la libertad para los países oprimidos, la libertad para los grupos minoritarios. El hombre permanentemente se preocupa por este tema, ¿sí? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo obtenerla? Y ser verdaderamente libres, ¿no? Lo contrario a libertad vendría a ser esclavitud o encierro o dominación, y son todas palabras que conllevan una carga bastante negativa en sí mismo, ¿no? Y el Señor Jesucristo, a través de la palabra del Señor, nos habla sobre este tema, ¿sí? Nos habla sobre este tema, y yo quisiera en esta oportunidad poder compartir dos pasajes de la Escritura, ¿sí? Como para tener claro cuál es el consejo de Dios con respecto al tema de ser libres y cómo el ser humano, cómo usted y yo, cómo el Hijo de Dios puede ser verdaderamente libre espiritualmente y en todos los sentidos de su vida. Quisiera compartir primeramente un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, de los versículos 31 al 36 inclusive. San Juan, capítulo 8, 31 al 36. Aquellos que tienen Biblia y que les gusta seguir la lectura pueden hacerlo, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Mire qué hermosa palabra. Acá Jesús está hablando con un grupo de judíos. Sabemos que, según dice la misma palabra del Señor, que vino a los judíos primeramente, ¿no? Porque eran el pueblo del pacto, del antiguo pacto, y las promesas habían sido dadas por los santos profetas de Israel al pueblo judío, y también, bueno, como dice, ¿no?, el apóstol Pablo en sus cartas, también a los griegos, o sea, a toda la gentilidad. Pero acá está hablando con los judíos, con unos judíos que nos dice acá el versículo 31 que habían creído en él, ¿sí? Realmente habían creído en sus palabras, estaban creyendo en todas las cosas que él decía, y vemos que a pesar de que habían creído en el Señor, Jesús los lleva un poquito más allá en este diálogo, en esta conversación que estaba teniendo con ellos, y los interpela con respecto al tema del pecado y la libertad espiritual, ¿no? Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? O sea, ellos ya creyeron. Paso fundamental, primero, ¿por qué? Porque es por fe, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo,
el Evangelio es por fe y para fe, ¿sí? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces ellos habían creído en el Señor Jesucristo, pero acá el Señor les dice que aparte de haber creído, lo cual estaba muy bien, ellos debían permanecer en su palabra, ¿no? ¿Para qué? Para ser verdaderamente discípulos de Él. Discípulos significa que realmente estarían siguiéndolo y haciendo la voluntad de Él. Y bien dice la palabra, ¿no? Que el que me ama mis palabras guardará, ¿sí? El que me ama mis palabras guardará, dice el Señor. Por eso acá dice que deberían permanecer en su palabra para ser realmente sus discípulos. Dice que conocerían la verdad y la verdad los haría libres. No le dice libres de qué. El Señor le dice, la verdad, conoceréis la verdad. En otro lugar el Señor dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, o el camino, la verdad y la vida, ¿no? Estamos hablando de una verdad absoluta. El Señor es el Logos, es la verdad, la palabra revelada, ¿sí? Es una verdad con mayúscula, no una verdad relativa, ¿no? como tanto escuchamos hoy en día, sino que esa verdad, conocer la verdad del Señor, los haría libre, ¿no? Es como que les hace una pregunta para que ellos empiecen a meditar, a lo cual inmediatamente responden, ¿no? De que ellos eran linajes de Abraham y que jamás habían sido esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo decía que debían ser libres, ¿no? Este versículo 33, donde los judíos dicen que son linajes de Abraham y que nunca habían sido esclavos de nadie, es interesante, como para que lo expliquemos y meditemos un poco en él, ¿no? Estos, como dijimos antes, eran judíos, ellos justamente entendían que eran descendientes de Abraham, conforme a la sangre, ¿no? Conforme al linaje, y dicen una cosa que sorprende, porque dice, somos hijos de Abraham, somos del linaje de Abraham, y jamás, ¿no? Hemos sido esclavos de nadie, lo cual nos sorprende, ¿por qué? Porque ellos en realidad habían sido esclavos en varias oportunidades de su historia. Todos conocemos la historia de Israel en Egipto, en los tiempos de Moisés, cómo el Señor los libera de la esclavitud del faraón, cómo el Señor los libra del látigo de Egipto y los saca con mano poderosa al desierto para después poder entrar a la tierra prometida, guiados por su siervo Moisés, ¿no? Y acá dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. Después cuando nosotros analizamos más adelante en la Escritura, ¿no? después del Éxodo, vemos que el pueblo del Señor también sufrió la cautividad babilónica en los tiempos del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, del profeta Daniel, fueron llevados cautivos, o sea, fue una suerte de esclavitud que Dios envió sobre ellos por causa del pecado, de la idolatría. ¿Sí? El Señor les advirtió muchas veces a través de los santos profetas, ellos siguieron insistiendo en su desobediencia hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia. O sea que históricamente esto no era así como ellos decían, de que nunca hemos sido esclavos de nadie. Y por mencionar dos cautividades que tuvieron, la de Egipto y la de Babilonia, sin nombrar, bueno, todos los distintos reinos que los oprimieron en el tiempo de los jueces y la opresión en el tiempo de los griegos. Y no solo eso, sino que no estamos hablando solamente de cuestiones históricas, sino que en ese mismo momento, mientras se desarrollaba este diálogo, o sea, en el tiempo de Jesús y de sus discípulos, en el tiempo de los apóstoles, el primer siglo de nuestra era, ellos mismos estaban bajo el dominio romano. Era un yugo pesado, por eso había varios grupos dentro de los judíos que querían librarse del yugo romano a través de actos revolucionarios, ¿no? A través de las armas. Entonces acá ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres, ¿no? Entonces acá una cosa que podemos ver a través de este pasaje y de esto que estamos explicando es que el pecado mismo ciega. El pecado en la vida de cualquier persona es distorsionador de la realidad. El pecador tiene una percepción confundida de sí mismo y de su situación. Por eso acá dice esto que están diciendo que no condice en absoluto con la realidad, ¿no? Y esto lo podemos trasladar también
a la vida cotidiana o a nosotros mismos, ¿no? De que probablemente hay algo, ¿sí?, que está mal en la vida de alguien o en nuestras propias vidas, y hasta puede llegar a pasar un buen tiempo hasta que uno se apercibe de que hay algo en el corazón de uno o en la vida de uno que tiene que ser cambiado, que tiene que ser transformado, o hay personas que no conocen a Dios, no conocen a Cristo y tal vez no son conscientes de su situación o de sus esclavitudes espirituales en que está viviendo, ¿no? Entonces, acá vemos cómo ciega, cómo confunde, cómo distorsiona la realidad el pecado en una persona, ¿no? Entonces, ante esto, ¿no? Jesús los lleva al plano que Él los quiere llevar, ¿no? Como hacía siempre en sus conversaciones. A veces las conversaciones del Señor Jesucristo en los Evangelios vemos como que Él parece como que cambiara de tema abruptamente o no responde a lo que se le está preguntando y va directamente al grano y va a lo espiritual que Él quiere ir sin dilaciones, sin pérdidas de tiempo. Y acá pasa esto, ¿no? Justamente como en tantos otros pasajes, Jesús en el 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, ¿no? Acá cuando repite dos veces de cierto os digo, es una forma de darle énfasis y confirmación real a lo que está diciendo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tremenda esta declaración del Señor. Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Claro, esto va en una dirección totalmente opuesta a lo que la sociedad actual cree o de alguna manera proclama, porque muchas personas dicen, queremos ser libres, ¿no? Queremos ser libres para consumir determinada sustancia que está prohibida. Las mujeres quieren ser libres para hacer tal y cual otra cosa. Queremos libertad absoluta, total, ¿no? Y acá el Señor dice que el pecado, ¿no? El que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ahí está la gran contradicción, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor que el diablo es padre de mentira, Satanás es padre de mentira y confunde todas las cosas y pone todo exactamente al revés de como realmente es, ¿no? Uno tiene la libertad, entre comillas, de hacer lo que quiere, menos una sola cosa, evitar las consecuencias, ¿no? Tanto naturales como espirituales. Una persona dice, a mí déjenme tranquilo, yo soy libre y yo si quiero consumir grandes cantidades de alcohol, tengo todo el derecho a hacerlo porque soy un hombre libre. Perfecto. Va a consumir la cantidad de alcohol de manera totalmente, digamos, descontrolada, sin que nadie se lo impida, pero eso le va a traer a su vida esclavitud. ¿Esclavitud en qué sentido? Primero que va a tener todo tipo de problemas porque la persona que consume alcohol, digo esto como ejemplo, ahora vamos a poner otros ejemplos, ¿no? Puede tener un accidente con su auto y provocar una desgracia. El exceso de bebida en su vida de pronto puede provocar enfermedades en su cuerpo, puede traer trastornos en su familia debido a la conducta que conlleva este hábito. Y la esclavitud de que si es algo adictivo, ¿sí?, como estamos hablando del consumo de alcohol o de alguna otra sustancia, la persona se hace esclavo de eso. Entonces, esa proclamada libertad de hacer eso, de consumir eso, paradójicamente, de libertad se transforma en esclavitud. O sea, es una atadura. Y eso ocurre con todos los pecados, ¿sí? O sea, estamos hablando ahora de un vicio, ¿no? Vicio, hay personas que tienen problemas con el alcohol, problemas con las drogas, problemas con el juego, con los juegos de azar, u otro tipo de ataduras, de adicciones que son verdaderas cadenas que esclavizan. En vez de la libertad de hacerlo, es la esclavitud de tener que hacerlo, aun cuando tal vez en lo más profundo de su fuero interno ya no le esté haciendo bien y ya se dé cuenta de que las cosas van mal con respecto a ese tema. Pero no solamente nos referimos acá a las adicciones propiamente dichas o a los vicios, ¿no?
sino que todo pecado es esclavizante, ¿no? Hay personas que de pronto se les ha arraigado la costumbre de mentir, por ejemplo, ¿no? Creo que todos hemos conocido a alguien que tiene la costumbre tal vez de decir mentiras. Y parece que no, pero eso es una atadura, porque la persona miente sin ningún tipo de necesidad de hacerlo. Y también es una atadura, ¿por qué? Porque después le cuesta dejar hacerlo y aparte eso genera vergüenza en su vida, porque en definitiva cuando sus mentiras son descubiertas es para humillación, para vergüenza de sí mismo, y está atado, ¿sí? Está encadenado, ¿sí? Es esclavo de su hábito de mentir. ¿Por qué? Porque una mentira lleva a tener que pronunciar muchas otras mentiras para cubrir la primera de las mentiras, y así sucesivamente. Entonces podríamos, dar infinidad de ejemplos de cómo cada pecado es esclavizante, ¿no? Vivimos en una sociedad donde piensa que la libertad es hacer absolutamente cualquier cosa, lo que me da la gana, pero no se da cuenta que es una forma de ponerse a sí mismo los grillos en las muñecas, en los tobillos, con cadenas pesadas espirituales que son de atadura y de esclavitud, ¿no? Por eso Jesús dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice, y el 35 sigue diciendo, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Esto lo podemos interpretar como que para estar en la presencia del Señor hay que ser hijo, ¿no? Porque el esclavo en algún momento va a ser vendido o va a ser echado afuera, ¿no? Como dice la palabra, pero el hijo queda para siempre en la casa del Padre. Por eso en este mismo Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que creen les ha sido dada potestad, o sea, poder de ser hechos hijos de Dios, no esclavos, sino hijos de Dios, ¿no? Y esto por la fe, el poder creer en Él como habían creído estos judíos, pero que el Señor le está tratando de explicar algunas cosas más que tenían que entender después de haber creído, ¿no? Entonces el Señor nos invita a que seamos hijos que se mueven con total libertad en la casa del Padre y no esclavos y esclavos del pecado, ¿no? Y el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? El Hijo con mayúscula, está hablando de Jesús de Nazaret, el Emanuel, Dios entre nosotros. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay otro pasaje de las Escrituras que dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Otro pasaje de la Escritura también dice que Él vino para deshacer la obra del diablo. Entonces, debemos comprender que todo aquel que no está caminando con Cristo, lo sepa o no lo sepa, está viviendo fuera de la voluntad de Dios y pertenece a lo que la palabra llama los hijos de desobediencia, ¿no? Los que todavía no han creído en la palabra de Dios dice que están muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Entonces, la única libertad verdadera, espiritual del pecado, la da Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por nuestra libertad. Por eso se habla de redención. Él nos redimió. Redimir es una palabra que significa el comprar por precio a alguien que estaba en situación de esclavitud, poder redimirlo, pagar su libertad. ¿Para qué? Para que pudiera salir de esa situación. Entonces, Jesús es nuestro gran redentor, el que nos redime a precio de sangre y nos libra de la esclavitud del pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, qué hermoso. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Primeramente, libres de la condenación, libres del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos novedad de vida en Él. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. O sea, este Jesús, como dice la carta a los Hebreos, es superior a Moisés. Moisés fue el instrumento, el hombre, el varón de Dios que el Señor utilizó para sacar al Egipto, al Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿sí? En un sentido terrenal. Pero acá tenemos
alguien mucho mayor que Moisés, que es Jesús, ¿no? El gran libertador, el gran redentor, que nos compra la libertad y nos hace verdaderamente libre. Todo aquel que viene a Cristo puede salir de toda esclavitud que pudo haber puesto el enemigo en sus propias vidas. Cristo puede librar de las drogas, del alcohol, como decíamos antes, del hábito de la mentira, de toda pecaminosidad que esclaviza y hunde las vidas, ¿no? Por eso, si alguien está escuchando esta palabra y está identificándose o se está dando cuenta de que su situación es esa, acérquese a Cristo. El Señor quiere libertarle, quiere darle verdadera libertad espiritual de todo pecado y de toda atadura y de todo mal, ¿no? Y para los que ya somos creyentes, que tal vez tenemos varios años en el camino del Señor, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a los Romanos. Mire, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, del versículo 14 al 22 inclusive. Romanos 6, 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Mire qué tremendo acá el apóstol Pablo, cómo el mismo Espíritu Santo nos sigue ampliando lo que ya nos venía enseñando el Señor Jesucristo en el pasaje anterior del Evangelio de San Juan que acabamos de leer, ¿no? Acá el apóstol Pablo viene hablando acerca de que nosotros somos salvos por la fe y por la gracia del Señor. Esto significa que nadie puede salvarse a sí mismo, ni nadie puede hacer los suficientes méritos o las suficientes obras, ni absolutamente nada como para poder merecer el cielo o para poder alcanzar la aprobación de un Dios santo, perfecto, eterno, todopoderoso, ¿no? Entonces el apóstol Pablo en esta carta viene hablando acerca de la pecaminosidad del hombre y de que la salvación no es por obras, la salvación no es por la ley, sino que es por gracia. Y gracia normalmente se define en teología como el favor inmerecido de Dios. Es un regalo, es un don. Acá mismo utiliza la palabra don, la palabra del Señor, ¿no? Entonces, muchos habían entendido esta palabra de que la salvación no era por obras, sino era por la gracia del Señor, pero como siempre están los que tal vez interpretan mal o los que caen del otro lado del caballo, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y pensaban que, bueno, si tanto el apóstol Pablo como otros siervos de Dios de aquella misma época hablaban de que la salvación se alcanzaba solamente por gracia, es un favor de Dios, por medio de la fe, pues entonces hagamos lo que querramos, total ya somos salvos y nadie nos puede arrebatar el regalo, el don o la gracia de Dios que hemos recibido, porque no es por obras, sino que es solamente por gracia, por medio de la fe. Entonces el apóstol Pablo dedica todo este capítulo 6 a advertir contra este error, retomando un poquito
la enseñanza que todo aquel que comete pecado, que practica el pecado, se vuelve a ser esclavo. Digo se vuelve porque acá le está hablando a cristianos, ¿sí? Acá ya le está hablando a los creyentes de Roma, no a los judíos recién convertidos que habían acabado de creer en Jesús, como en el pasaje de Juan 8. Entonces, hoy en día hay una palabra que está muy usada, ¿no?, dentro del ámbito cristiano, que es el tema del legalismo, ¿no? Dicen, no hay que ser legalista, no seas legalista. Vamos a explicar lo que es el legalismo. El legalismo, primero la palabra legalismo no aparece en las Escrituras, pero es un término teológico que, para definirlo brevemente, podríamos decir que es el intento, cualquier intento de buscar la salvación o la justificación por medio del cumplimiento de la ley de Moisés, ¿sí? Por eso Pablo, especialmente en los Gálatas y en otros pasajes, en otras cartas, tiene que insistir permanentemente en que no es por la ley, que es por fe, es por gracia. Entonces el legalismo es el intento de alcanzar la salvación por obediencia perfecta a la ley. Pero también hoy se aplica la palabra legalismo para todo intento, no solamente de guardar la ley de Moisés, sino todo intento de esfuerzo humano por conseguir la salvación y la aprobación de Dios. Eso es concretamente el legalismo. Ahora, claro, algunos piensan que cualquier forma de obediencia o de disciplina o cualquier sujeción a la voluntad de Dios es interpretada como religiosidad legalista. Y eso es un error, porque en realidad la palabra del Señor, en el pasaje anterior, como en este, como en tantos otros, nos indica que nosotros ahora tenemos una ley, no la ley de Moisés, una ley superior, que es la ley de Cristo, que es una ley espiritual que se manifiesta en nuestros corazones a partir del nuevo nacimiento y que Cristo va transformando en nosotros interiormente este nuevo hombre, esta nueva criatura que ahora ya no anda, ¿sí?, en los deseos de la carne, ni en los pensamientos y los deseos de este mundo, sino que ahora anda conforme a los pensamientos y a los deseos de Cristo y del Espíritu Santo, ¿no? Por eso acá vuelve a hacer la comparación, ¿no?, de que antes éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos libertó. Y nos hicimos, ¿qué cosa? Esclavos y siervos ¿de quién? De Dios y de la justicia. Entonces acá hay otra verdad espiritual, que no hay terreno neutro. Nosotros los seres humanos o estamos sirviendo al pecado y al diablo o estamos sirviendo a la justicia y al Señor. No hay término medio. Hay que definirse, hay que decidirse cuál va a ser el Señor de nuestras vidas. A quién vamos a rendir nuestra obediencia y nuestra lealtad. ¿Se da cuenta? Entonces, este error doctrinal, ¿no?, que veníamos mencionando recién, que ya no importa más lo que el creyente, el Hijo de Dios, haga o deja de hacer porque es solamente por gracia, se le dio en llamar, ¿sí?, con el término de antinomismo o antinomialismo, que significa no ley, ¿no? A nomos, ¿no? Antinomialismo, nomianismo, es la no ley. Pero ese es un error doctrinal que está claramente advertido en la palabra para que nosotros no incurramos, ¿sí?, en ese desvío, ¿sí? Porque acá bien dice la palabra del Señor, ¿no? Dice el 21, ¿no? Porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿sí? O sea, el obedecer al pecado y ser esclavos del pecado, ¿no? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Como fruto, dice, la santificación. Acá nos está queriendo decir que la santidad misma nosotros no la vamos a practicar para que Dios nos premie y nos recompense, sino que la santidad misma es una bendición. Alcanzar santidad es una bendición en sí misma. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque se rompen todas las cadenas de vicios, de ataduras, de pecado, ¿no? Hablábamos de los vicios
comúnmente conocidos, ¿no? Como el alcohol, las drogas, el juego. Hablamos de pecados como la mentira, pero también hay cosas más sutiles que Dios también, cuando está en nuestra vida, el Espíritu Santo corta esas cadenas que pueden tener que ver con la envidia, que pueden tener con la ira, con el rencor, con la amargura, con alguna codicia desordenada en nuestro corazón que no permite estar en paz interiormente. Entonces acá dice la palabra del Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y esta libertad, acá dice el apóstol Pablo, por el Espíritu, que lleva el fruto de la santificación. Y el fin de esa santificación es que finalmente vamos a tener la vida eterna en la presencia del Señor. Por eso, en esta oportunidad, hermano, hermana, meditemos en esta palabra. El Señor nos llamó a libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de los pecados, libertad de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, libertad de todo aquello que ata. Por eso el cristiano tiene que ser completamente libre espiritualmente, sin ningún tipo de mochila ni de atadura que lo esté oprimiendo. Somos llamados a completa libertad. Si usted está viendo, hermano, que hay algo en su vida que lo ata, que hay algo que usted sabe que no es del todo conforme a la voluntad de Dios, deséchelo. Pídale al Señor, que es el gran libertador de su vida, que le ayude a dejar eso que lo está oprimiendo y que le produce atadura, dependencia y cadenas espirituales en su vida. Y si hay alguien que todavía no está caminando con Cristo, ¿no? y que ve que en su vida hay opresión, que en su vida hay esclavitud, que todavía no conoce al Señor personalmente, yo le invito a que por la fe usted se acerque a Cristo y que lo acepte como su Salvador personal. Y el gran Redentor, Él va a romper toda cadena, toda atadura, y va a ser libre del pecado. Y va a ser libre de todo aquello que esclaviza. ¿Por qué? Porque Él ya lo redimió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para que usted salga de la situación de esclavitud. Solamente tiene que creer, entrar por la puerta angosta que es la fe, y aceptarlo a Él y a su sacrificio de todo corazón, y aceptarlo como su Salvador personal. Por eso, qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, que es un Padre amoroso que quiere que vivamos una vida plena y abundante, una vida realmente de luz, de libertad, de bendición, de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a libertad, porque somos hijos, ¿sí? Porque a todo aquel que cree le ha sido dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Creamos en Él una vez más, ¿sí? Para que realmente caiga de nuestra vida, de nuestros hombros, todo aquello que pueda estar impidiendo una libertad completa y absoluta como realmente queremos y que el Señor también quiere para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga y nos ayude a alcanzar estas cosas que Él quiere para nosotros. Padre amado, te damos gracias porque en esta oportunidad pudimos abrir las Escrituras, y te damos gracias porque como Padre amoroso tú quieres que seamos completamente libres de cadenas, de ataduras, de todo yugo que pueda provocar el pecado, el mundo en las vidas, Señor. En esta hora, Señor, yo te quiero pedir que si algún hermano o alguna hermana está pasando, Señor, por alguna situación que está esclavizando, Señor, su caminar en ti, que realmente pueda ser libre, completamente libre. Alguien que está en tu camino, no puede andar en pecado, no puede tener nada que impida la libertad de los hijos de Dios. Rompe cadenas, rompe toda atadura y proclamamos perfecta libertad para tus hijos que están escuchando este mensaje. Y si hubiera alguien que aún no está caminando contigo, que salga, Señor, de la esclavitud, del Egipto espiritual de este mundo, del yugo del faraón, y que Él realmente venga a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, al gran Redentor que ya ha redimido a precio de sangre y que ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Que pueda acercarse a ti, Jesús, y ser completamente libre de todo lo que lo ata y de todo lo que oprime y de todo lo que esclaviza. Señor, en ti está la victoria. Confiamos en ti y encomendamos todo esto en tus manos.
para gloria de tu nombre, dándote gracias. Amén y amén. Que Dios lo bendiga ricamente.